por permitirme compartir su palabra. Entonces, para no demorarnos, vamos a comenzar. Como decía el pastor, lo que voy a compartir está en el libro de Josué. Es un pasaje que toda la vida me ha tocado muchísimo, y en esta ocasión yo sé que a cada uno de ustedes Dios les va a hablar y les va a ministrar. Bueno, entonces vamos a leer, no sé si el pastor va a compartir la pantalla en Josué. Uy, se está titilando mucho. En Josué 1 dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa de su Santo Espíritu. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, entonces, esta lectura vemos cómo Josué estaba en Moisés, y el pueblo estaban tristes por la muerte de Moisés. Si quiere puede quitarla, pastor, que está titilando mucho y yo creo que a todos nos marea. Dice que el pueblo estaba muy triste y Josué también estaba triste por la muerte de Moisés. Ya llevaban 30 días llorando y pasando el duelo por la muerte de Moisés. Eso lo vemos en Deuteronomio, la última parte de Deuteronomio. Ahí vemos cómo dice que llevaban 30 días de la muerte de Moisés, y ellos ya estaban llorando y afligidos por esta situación. Pero Dios llega y les dice, bueno, ustedes están tristes, están acongojados, están preocupados por la muerte de Moisés, pero yo los mando a que tomen valor, que se levanten. Entonces Dios comienza a darle un consuelo. Eso lo vemos en el versículo 1 y en el 2. Dios comienza a consolar a Josué por la muerte de Moisés, pero le dice, bueno, levántese, ya deje tanta lloriqueadera, ya tanto problema, tanta cosa, y ya levántese, porque es necesario que usted comience a hacer lo que le delegué a Moisés, pero el que iba a hacer era usted. Entonces levántese para que usted pase este Jordán con el pueblo. Entonces Dios llega y lo anima, comienza a animarlo porque necesitaba darle esa instrucción de todo lo que tenía que hacer. Luego que Dios lo anima, viene Dios y le entrega, lo tranquiliza, dice, bueno, tranquilo,
no se preocupe porque yo voy a estar con usted, yo les he prometido esta tierra. Eso lo vemos en el versículo 3. Y todo lo que Dios le estaba diciendo es, bueno, avance porque yo voy a estar con usted. Entonces Dios lo tranquiliza porque él estaba pues preocupado. Y le dice, además de eso, le dice qué territorio era el que iba a tomar. Le da unos límites del territorio que debería tomar. Entonces Dios lo está tranquilizando y le está dando unas instrucciones. Pero además de eso, Dios le dice que debe estar tranquilo y debe, además, el versículo 5, si por favor, pastor, me ayuda a leer. Dice Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios le dice, bueno, tranquilo, no se preocupe, que yo voy a estar con usted. Igualmente Dios nos dice en esta noche que Dios va a estar con nosotros, y Dios está con nosotros, y Dios ha estado, y Él lo ha prometido en su palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces Dios nos está diciendo en su palabra que no nos preocupemos, Él va a estar con nosotros. Vemos cómo sigue Josué. Josué tenía que hacer un trabajo fuerte. Entonces por eso Dios le dice en su palabra, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, tener valor, firmeza. ¿Qué es esforzarse? Es hacer un esfuerzo físico y moral con un fin. Entonces Dios le había dado un esfuerzo, le había delegado algo, pero él tenía que esforzarse, tenía que ser muy valiente para poder hacer ese trabajo. Entonces él tenía que, Dios le estaba dando ese ánimo. Bueno, ánimo, póngase pilas, anímese porque yo voy a estar con usted en todo lo que usted vaya a hacer, porque nadie se va a poder enfrentar, porque yo voy a estar con usted y yo voy a estar con este pueblo, pero solamente levántate y esfuérzate para pasar este Jordán. Entonces Moisés estaba afectado, él estaba muy afectado por la situación que estaba pasando con Moisés, que había pasado con Moisés porque había muerto. Él era su mentor, él era el que le cargaba la ropa, el que le cargaba el maletín, el que le hacía todo. Pero entonces él tenía dolor, y es natural que él haya tenido ese dolor. Pero aparte de tener ese dolor en su corazón por la muerte de su maestro, de su mentor, tenía encima una responsabilidad muy grande, y era que tenía que avanzar para que el pueblo de Israel pudiera tomar en posesión la tierra que Dios les había prometido. No es fácil. Y igualmente para nosotros, no es fácil para nosotros que Dios nos delegue una responsabilidad de avanzar, de continuar, porque esta situación no es fácil para ninguno, que estemos confinados, que tengamos que hacer una cosa, que tengamos que hacer lo otro, y es una carga muy pesada que nosotros tenemos que tener que ver familiares que de pronto se mueren, tener que ver personas que están sufriendo, y aparte de eso tenemos que predicar, enseñarle a otros. Entonces es una responsabilidad. No importa, Dios nos está abriendo los ojos y abriendo el entendimiento. No importa lo que tengan que pasar. Es algo difícil, pero van a avanzar porque Dios nos está animando, que Dios está con nosotros. Bueno, Dios lo manda en 3 ocasiones, le manda que sea valiente. Lo manda en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9. Dios le manda a que sea muy valiente, a que se esfuerce. Era porque Josué estaba muy desanimado, estaba muy triste. Entonces a veces Dios tiene que ayudarnos. Se fue la imagen. Dios tiene que ayudarnos a avanzar, a animarnos, y por eso Dios nos da su palabra. Y también lo vemos en esos versículos, el 6, el 7, el 9, y en el versículo 18 es el mismo pueblo a quien anima a Josué a continuar. Entonces, Dios le manda a que sea muy valiente, a que tenga una determinación,
a avanzar, a continuar, a seguir adelante. Entonces no son cosas fáciles. Ser valiente es actuar con valor, con coraje, tener una determinación ante situaciones o riesgos difíciles. La situación que él estaba pasando no era fácil, era muy difícil, y además de eso tenía que tomar un riesgo porque iban a morir muchas personas y había muchos obstáculos, mucho problema y dificultades en las situaciones que estaba pasando. Entonces Dios lo anima. Aparte de eso, Dios entra a animarle, a decirle: Josué, y le da lo otro que le dice, le comienza a dar unas recomendaciones que Dios iba a estar con él, y le dice qué tenía que hacer, que se esforzara, que se esforzara ¿para qué? Dios primero le dice que se esforzara por el trabajo que tenía que hacer en lo humano. Pero aparte de eso dice: bueno, yo también le voy a dar otra recomendación para que pueda avanzar, para que pueda continuar. Y era de esforzarse para leer, para mantener y para cumplir la palabra y el mandato que Moisés le estaba dando Dios le había dado a Moisés, para que cumpliera las leyes, los mandamientos, los decretos. Y Dios le estaba recomendando en el versículo 7, lo dice, el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces vemos en el versículo 7 y en el versículo 8 cómo Dios lo manda a que se esfuerce, a que sea valiente, pero de cuidar, permítame. Dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces Dios le estaba dando una instrucción a Moisés, que siguiera las instrucciones que Moisés le había dado a través de su palabra. Y dice que para qué le manda Dios hacer eso, para que todo lo que él haga, para que todo lo que él emprenda sea prosperado. Porque si no lo hace de esa manera, entonces él iba a trabajar en sus fuerzas y se iba a cansar. A veces nosotros nos pasa eso, que trabajamos, pero todo lo hacemos en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia mentalidad, con nuestras manos, pero no dependemos de la palabra, no dependemos de Dios. A veces entramos en desánimos y no entramos a leer la palabra y a estudiarla, a meditarla. Yo analizaba esta época es una época donde los jóvenes y aún adultos nos cuesta leer la palabra, nos cuesta meditarla, nos cuesta leerla, esforzarnos, y hay una decadencia y el menor esfuerzo, una ley del menor esfuerzo. Entonces usted estudie, me explica y yo memorizo y yo lo digo. Entonces vemos jóvenes que están haciendo eso. Entonces ellos escuchan, entonces es la más fácil. No, yo no leo la Biblia, yo la escucho. Sí, listo, se puede hacer, pero es necesario que usted la lea, que la medite, que la escuche, la estudie. Aparte de eso, que la ponga en práctica. Y es lo que el Señor nos está hablando, que debemos poner en práctica la palabra. Nosotros en esta época tenemos una responsabilidad muy, muy grande para instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la casa, de que ellos deben estudiar la palabra, que debemos instruirlos, debemos enseñarles, porque si nosotros solamente nos encargamos de llenarnos nosotros, no, yo escucho todos los miércoles el Zoom, me veo con los pastores, pero nos olvidamos de nuestros niños. Ellos hay que tomar otros espacios y hay que tomar de otras maneras cómo explicarles la misma palabra que yo he recibido, para que ellos la entiendan, porque si no, cada vez vamos a ver más decadencia en esta sociedad. Y el confinamiento no es un impedimento para que nosotros prediquemos, para que nosotros enseñemos la palabra.
lo contrario, esto es un espacio que Dios ha abierto para que aún la palabra de Dios sea extendida a más lugares, a más personas, porque a veces nos preocupamos solamente por ir a la iglesia y no, yo cumplo con lo mío, yo estoy en la iglesia, y nos olvidamos de otras personas que necesitan también escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios nos está diciendo que para obtener la bendición, yo tengo que esforzarme y ser muy valiente para poder cumplir y hacer todo lo que Dios me ha mandado. Dios nos ha dado miles de promesas, pero ¿qué estamos haciendo para realmente cumplir esas promesas? Porque a veces, y vemos en ocasiones jóvenes y personas actuales que llegan al Señor y solamente quieren escuchar la bendición. Pero cuando se les habla de pecado, cuando se les habla de esforzarse, cuando se les habla de que deben dejar su pecado, que deben seguir la palabra, que deben cumplir sus mandamientos, eso no les gusta. Solamente quieren recibir la bendición. Usted es tierra deseada y tierra fértil, y comienzan a recibir. Yo solamente quiero recibir la bendición, pero no están buscando realmente esforzarse para cumplir lo que Dios nos dice. Y es un mandato, es una orden que Dios nos da de esforzarnos para estudiar, para predicar la palabra, para meditarla, porque es la condición que Dios da para entrar a poseer la tierra que Dios nos da. Porque ¿cómo la voy a poseer si realmente yo no creo lo que Dios está diciendo en mi corazón? Porque entonces ya lo vamos a hacer es en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y no siquiera, a veces recitan versículos o se recita versículos, pero ni siquiera lo estamos creyendo en nuestro corazón. Entonces por eso a veces las cosas no se dan. Y no es porque Dios no quiera que se den, sino porque realmente no estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es estudiarla, meditarla y hacerla, y estar allí cumpliendo las leyes y los mandamientos de Dios. Entonces eso está en el versículo 7 y en el versículo 8. Bueno, Dios le da estas recomendaciones, y después de eso, entonces Josué toma esa, ya se anima, ya ya Dios lo animó, ya Dios lo consoló, ya lo tranquilizó, ya lo animó, y ya comienza a darle las recomendaciones, y luego él le da los mandamientos. Y luego de eso dice que va a cumplir. Dice que Josué comienza a cumplir ese mandato. Entonces le dice al pueblo, le dice, bueno, vayan y díganle al pueblo que en 3 días preparen comida, porque en 3 días vamos a entrar a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Entonces eso lo vemos en el versículo 10, 11. Sí, por favor. Dice el verso 10: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Mire que el Señor a través de Josué nos está mandando que preparemos comida. ¿Y cuál es esa comida que nosotros necesitamos? Es la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, porque van a llegar momentos. Ya está sucediendo que nos están impidiendo reunirnos, pero va a llegar un momento que el enemigo va a querer cerrar nuestra boca, pero tenemos que tener esa palabra en nuestro corazón, preparar esa comida que es la palabra de Dios, prepararla, porque Dios nos va a entregar una nación, Dios nos va a entregar un pueblo, Dios nos va a entregar nuestra familia, nos va a entregar una generación para predicar, pero tenemos que tener esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder enseñarle a otras personas. Lo otro que Dios nos habla a través de esta palabra es que habían 2 tribus y media que ellos habían, ya Moisés le había delegado, le había dado el territorio antes del Jordán, que eran los Galaitas, los Reubenitas y la media tribu de Manasés. Pero entonces Josué le dijo, bueno, ustedes ya están tranquilos, están relajados, ustedes no tienen problema, ustedes no tienen que ir a pelear, porque ya a ustedes se les dio facilito. Entonces
Dios les está diciendo, bueno, ustedes vengan, ayuden. Josué le dice, bueno, ustedes ya tomaron su posesión, quédense los niños, las mujeres, pero ustedes como guerreros, ustedes tienen que entrar a ayudar a sus hermanos, a entrar para que ellos también entren a poseer la tierra que Dios les ha prometido. Hermanos, y en esta noche yo los animo en el amor del Señor a que ayudemos. A nosotros que ya tenemos ese descanso en el Señor, esa vida eterna, pero hay otras personas que no la tienen, hay otras personas que necesitan escuchar esa palabra de parte de Dios para que ellos también entren a poseer ese territorio que Dios les ha dado, que es la vida eterna. Hay muchas personas en este momento, escuchamos muchas personas angustiadas, desesperadas por la situación que está pasando, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos contribuyendo al problema o qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo solución o estamos siendo problema? Entonces Dios nos está mandando que, ya que yo tengo ese descanso espiritual, porque confiamos de que si viniera el Señor en este momento, usted y yo nos vamos a ir, pero ¿qué de nuestros familiares? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de los vecinos? ¿Qué del mundo entero? Entonces Dios nos está mandando, nos está exhortando en su palabra que tomemos valor, que nos esforcemos para predicar la palabra, para ayudar a otros a que posean el territorio que Dios les ha dado, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si nosotros no les predicamos, si nosotros no les enseñamos la palabra? Entonces Dios nos está exhortando en esta noche sobre eso, hermanos. Entonces eso era una pequeña reflexión del libro de Josué, para recordarles, lo primero que Dios hace en este libro es consolar a Josué, y a nosotros también nos consuela, que no nos preocupemos, que Dios está con nosotros, nos tranquiliza que todo va a estar bien, nos anima y nos da recomendaciones, nos da los mandamientos a través de su palabra y nos manda a cumplir la gran comisión de ir a predicar la palabra. Hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos anima, nos confronta, nos exhorta, nos anima, nos tranquiliza, Señor, porque todo va a estar bien, todo va a estar bien en esta situación. Tú vas a sanar al que está enfermo, tú vas a proveer al que necesita, Señor. Tú le vas a dar esa paz interior en cada persona, Señor. Pero es a través de tu palabra, Señor. Úsanos para llevar, Señor amado, esa palabra a aquellos que lo necesitan, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, yo bendigo a cada iglesia que se congrega, bendigo, Señor amado, a cada pastor, a cada evangelista, a cada misionero, Señor, que se esfuerza por predicar tu palabra, Señor. Pero también pon personas a nuestro alrededor que les podamos enseñar, que tengan su corazón abierto, su mente abierta a recibir la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta noche, Señor. Amén y amén. Bueno, pastor, muchas